Tengan muy buenas tardes, colegas. Ya nos enfrentamos a la semana 2. Ya ustedes están más cerca de estarse graduando. Y en esta semana la clase va a versar sobre obstetricia y ginecología, pediatría y exámenes y procedimientos más usuales o comunes que tienen ustedes que atender como medical assistant en una consulta médica. Comenzamos entonces con la obstetricia y ginecología. Siempre conociendo ustedes, recuerden que estas diapositivas no son ni con mucho el total de la asignatura de ustedes, no son ni con mucho todo lo que ustedes deben estudiar, de modo que el libro es el que definitivamente es el que siempre tienen que ustedes que enfrentar, que es el que les puede crear a ustedes el conocimiento. Esto yo solamente considero que se trata de una ayuda que no es tan eficaz como el libro. La obstetricia y la ginecología. La obstetricia es la especialidad médica que se encarga de la atención de los pacientes en su etapa prenatal, parto y puerperio, considerando este último como las 6 semanas que se suceden después del nacimiento del niño, después que la mujer ha dado a luz. Y la ginecología, por su parte, es la especialidad médica que trata los desórdenes y enfermedades médicas y quirúrgicas del tracto o sistema reproductor femenino. Usualmente estas especialidades se estudian juntas, de ahí que devienen entonces que sea un médico ginecotetra como el que le habla y que sean enfermeras también ginecotetras. La más de las veces las enfermeras son más bien obstetras porque son las que tienen que ver con todo alrededor del parto, embarazo y puerperio. El cuidado obstétrico, comenzando con la obstetricia, es desde la misma concepción de la madre durante todo el embarazo y toda la atención puerperal, esas 6 semanas que les decía. Y el embarazo usualmente dura 40 semanas. Esto se considera normal entre más menos 2, es decir, entre las 38 y las 42 semanas. De hecho, las 42 semanas se considera siempre que es un embarazo normal. ¿Qué sucede? Que por mi experiencia aquí en Estados Unidos me doy cuenta que aquí no arriba nadie a las 42 semanas cuando eso se considera un embarazo fisiológico, por otras causas. Se produce el parto y además se produce el puerperio. La visita prenatal inicial, es decir, la visita primera que efectúa la mujer una vez que sabe que está embarazada. Usualmente en Estados Unidos las visitas estas son precoces. Siguen siempre antes de las 12 semanas primeras o antes de los 2 meses y tanto, antes de llegar a los 3 meses, toda vez que en Estados Unidos se está consciente de la atención prenatal, cuánto significa en el desarrollo ulterior de ese nene que van a nacer. En nuestros países, desgraciadamente, con un nivel de atención más bajo, usualmente las mujeres visitan al médico en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Pero cuanto más precozmente se produzca la visita prenatal, también así mejor va a ser la posibilidad de hacer los diagnósticos de patologías que tienen que ver con el embarazo. Y no solamente es eso, sino de complicaciones que pueden devenir durante el embarazo. La diabetes gestacional, la sepsis urinaria, la anemia, la preeclampsia, que vamos posteriormente a ver qué se trata. Hay algo que es del común que debe conocerlo el medical assistant, el enfermero obstetra, el médico, etcétera, que es cómo hacer el cálculo de la edad gestacional, cómo hacer el cálculo del tiempo de embarazo que tiene la señora, considerando la fecha de la última menstruación. La fecha de la última menstruación, last menstrual period, como se denomina aquí en Estados Unidos. Primero vamos a hacer el cálculo sobre la fecha estimada de parto, o la regla de Nagel. La fecha estimada de parto parecería que es muy difícil, pero definitivamente tiene que ver con la fecha de inicio de la última menstruación. Les repito, fecha de inicio, no de terminación de la última menstruación. A esa fecha de inicio, al día, se le suman 7. Al mes se le suman 9, que es el tiempo normal que dura el embarazo. Y si ese número no excediera de 12, que son los meses que tiene el año, le podemos sumar 9 o le podemos restar 3. De modo que, por ejemplo, si tuviéramos esa misma fecha que pusimos debajo, que esa señora tiene una fecha de comienzo de la última menstruación o de la última regla en octubre 15 del 2007. Si al día le adicionamos 7, estamos hablando de 22, de octubre 15 a 7, 22. Y al mes, que es el mes 10 del año, le podemos aumentar 9, quedaría 19, o podemos restarle 3, quedaría entonces 7. Quiere decir que esta señora tiene fecha probable de parto para el día 22 del mes 7 del año 18. Así entonces, para calcular
la fecha o para calcular la edad gestacional se hace contando todos los días que han sucedido a partir de la fecha de la última menstruación. Así, si esta señora tuvo su menstruación el día 15 de octubre del año 2007 y la última menstruación el primer día, insisto, octubre tenía 31 días, quiere decir que pasaron 16 días más de octubre, pasaron 30 días de noviembre, pasaron 30 días de diciembre. Y estábamos ayer cuando yo hice esta diapositiva, día 12. Quiere decir que el total de días fueron 88. Si esos 88 se dividen entre 7, nos da 12 semanas y sobran 2 días. Quiere decir que la edad gestacional de ayer de esta señora eran 12 semanas y 2 días. Esto yo creo que en una sola vez no se lo van a aprender, que bueno repetirlo. Les decía que la visita prenatal inicial es muy importante. En esta visita prenatal inicial vamos a buscar 4 cosas inicialmente de la anamnesis o del interrogatorio. Vamos a preguntar sobre la fecha de la última menstruación o last menstrual period. Vamos a preguntar sobre contracepción anterior que usaba la señora. ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuántos partos tuvo y cuántos de ellos fueron fisiológicos y cuántos fueron por cesárea? ¿Cuántos abortos ha tenido? ¿Cuántos han nacido vivos? ¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente? ¿Cuántos han sido pretérminos o prematuros, considerando que haya sido todo el que haya nacido por debajo de las 37 semanas? ¿Cuántas hospitalizaciones y por qué causa tuvo embarazos anteriores? ¿Qué medicamentos usa actualmente y usó durante los embarazos anteriores? La historia familiar que comporta problemas relativos a parto, al nacimiento y al puerperio. En esta consulta además se van a precisar todos los factores de riesgo que pueden involucrar alrededor del embarazo. Así, por ejemplo, la edad materna usualmente se considera que es de más riesgo una vez que tienen 35 años o más, si la señora tiene un RH negativo, si tuvo parto por cesáreas anteriores, los antecedentes genéticos que tiene familiares, si ha tenido hipertensión y si tuvo hipertensión en los embarazos anteriores, si existen deficiencias nutricionales, si ha hecho uso de drogas, si ha tenido partos pretérminos anteriores o prematuros, como querramos llamarle, si ha hecho diabetes gestacional en embarazo anterior, si tiene alguna enfermedad o desorden tiroideo, si ha tenido convulsiones, si ha tenido enfermedades renales, etc. o cardiovasculares. Cuando se le hace el examen físico, se le hace el examen físico de mama, se le hace un Papa Nicolau, se le hace un cultivo cervical para saber si existen algunas infecciones que puedan producir complicaciones durante el embarazo. Incluso se presume o se infiere que muchas veces las causas de rotura prematura de membranas antes de que la señora esté a término tienen en relación con que la señora haya tenido una sepsis vaginal o cervical. Se le hace ultrasonido en la consulta inicial o ecografía, se le hace una medición de la pelvis, se hace el cálculo del peso materno y además se le toman sus signos vitales. Ahí en esa propia primera consulta se le envían una multitud de exámenes de laboratorio, una multitud. Se le manda un examen de sangre completo, se le manda además hemoglobina, hematocrito, orina, gonadotropina coriónica humana, se le manda grupo y factor, se le manda título de rubiola, funciones renal, y si acaso le hiciéramos el diagnóstico inicial, no en esta primera consulta, no fuera en el primer trimestre, que ya fuera en el segundo trimestre, se le manda la alfa-fetoproteína buscando los defectos abiertos del tubo neural, se le hace un rasgo genético, se le hace un test de tuberculina. Un test de tuberculina es esa inyección de mantú que se denomina, que se pone aquí usualmente, al menos en mi tierra, acá arriba en el tercio superior del brazo, se le hacen títulos de enfermedades venéreas con serología, además del cultivo que se le pudo haber hecho vaginal, se le hace el examen para detectar el VIH, hepatitis B y C, electrocardiograma, glucosa en sangre, ya el Papa Nicolau habíamos hablado en la diapositiva anterior, el cultivo vaginal, cultivo cervical, etc. Es decir, una multitud. Así entonces, según sea la edad gestacional,
se le van a hacer a la señora toda esta serie de exámenes y de prescripciones que se le van a mandar. Entre las 10 y las 14 semanas se le actualiza la historia, se le toman los signos vitales, se le toma el peso, los resultados de laboratorio y ya se oculta el latido cardíaco fetal. Se le habla a la señora en ese momento sobre anemia, embarazo, la nutrición y el sangramiento que ocurre durante la primera mitad, aborto, etc. Entre las 15 y las 18 semanas se le actualiza todos esos exámenes, se le actualiza la historia, se le toman los signos vitales, ya se ven los resultados del laboratorio también, se oculta el latido cardíaco fetal y ya se le mide el útero. Cuando se le mide el fondo uterino desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, generalmente coincide más o menos 2, incluso algunos consideran hasta 3, esa medida del fondo uterino en centímetros con las semanas de tiempo de edad gestacional. Se le daba entonces sobre la lactancia materna y la preeclampsia. De la semana 19 al 24 se le hacen todas esas cosas y además se le hace ya un ultrasonido y se sigue midiendo el fondo uterino. Se le habla de los trastornos genéticos, del riesgo nutricional, del parto por vaginal y por cesárea, de la amniocentesis, que es el proceder que se le hace para tomar muestras de líquido amniótico y que nos da muchos valores de detalle, muchos valores de diagnóstico. Entre las 25 y 28 semanas se le hace todo eso además de haberle hecho un test de la diabetes gestacional y de haber el resultado negativo y su esposo positivo, ya se le administra la primera dosis de la vacuna de Rogan, que se denomina, para evitar la eritroblastosis fetal. Ya se les enseña además sobre los signos del parto, las contracciones que aparecen usualmente desde las 26 semanas, que son las contracciones de Braxton-Hicks, además de enfatizar otra vez el parto vaginal y por cesárea. De las 24 a las 34 semanas, 29, perdón, a las 34 semanas, se le sigue actualizando la historia, se le siguen viendo los resultados laboratorios, se siguen viendo los latidos cardíacos fetales y el fondo uterino. Ahí entonces vamos a ver sobre los síntomas de embarazo que se le dice a la mujer, acidez, estreñimiento, hemorroides, etc. Ya después de las 35 semanas, que usualmente se hace la consulta semanalmente, se le hacen todas estas cosas anteriores que habíamos hecho, hasta el examen uterino, hasta el fondo uterino, más el examen pélvico y el test de streptococcus, porque consideremos que ese feto, que después va a ser recién nacido, va a pasar a través del canal vaginal y ese canal vaginal puede contaminarlo, incluso si tiene un herpes simple, no se le va a dar una vía de trabajo de parto por la posibilidad de que ese niño nazca con herpes simple después posteriormente y además de una oftalmopatía herpética, se le hace su cesárea. Entonces, en ese momento ya se le comienza a precisar bien sobre si desea el parto con analgesia, si desea tomar muestras de ese cordón umbilical para mantenerlo en un banco después para futuros trasplantes de médula a ese niño, para futuros después de estudios, etc. Los trastornos del embarazo, vamos a hablar sobre las patologías más frecuentes que ocurren en el embarazo. Por ejemplo, el aborto, que es la interrupción del embarazo o la expulsión del producto de la concepción antes de que el feto sea viable. Así es como describe su libro. La Organización Mundial de la Salud establece antes de las 20 semanas y que ese producto de la concepción pese 500 gramos o menos. Así el aborto puede ser espontáneo cuando es de etiología desconocida y se produce espontáneamente. Puede ser completo cuando ese aborto pudo haber sido espontáneo o no, pero se produce la expulsión total del producto de la concepción. El útero se cierra inmediatamente y ya dejó de haber sangramiento. Diferido cuando ese embrioncito muere y no se expulsa inmediatamente y después en ocasiones hay que sacarlo por dilatación y curetaje. Incompleto cuando se expulsan porciones de ese embrión y otras quedan en el interior del útero. En ocasiones casi siempre hay que hacer dilatación y curetaje. La amenaza de aborto es cuando se produce un sangramiento genital durante el embarazo sin haber tenido dilatación cervical o contracciones en el embarazo. Y es inducido cuando se pretende hacer una interrupción del embarazo, sea por causas de patologías asociadas al embarazo o sea por causas de deseo materno. Otro trastorno del embarazo, por ejemplo, son los embarazos ectópicos, que todo el mundo coincide en que es fuera del útero. El embarazo ectópico significa fuera de la cavidad uterina o endometrial. Es decir, usualmente puede estar a nivel de la trompa, puede estar a nivel abdominal, puede estar a nivel ovárico, puede estar a nivel ligamentario, puede estar abdominal. Incluso yo operé uno abdominal muy grande una vez estando en Etiopía.
embarazo ectópico abdominal, que parece ser que no produjo tanto sangramiento, lo toleró a la paciente y se momificó aquel feto ahí adentro. La eclampsia son las convulsiones graves que se producen durante el parto. La eclampsia, créanme, realmente compromete la vida de la paciente y del feto por nacer. Es realmente muy grave y la más de las veces se corresponde con hipertensión, de ahí que se le denomina eclampsia. La preeclampsia es un trastorno menos severo que cursa generalmente por un incremento de peso exagerado, edemas en miembros inferiores e incluso diseminados, proteinuria e hipertensión, y todavía en este tiempo tenemos chance de poder hacer cosas para evitar que nos llegue a la eclampsia aquella. Y la diabetes gestacional, que ocurre generalmente en el segundo y tercer trimestre, debido a que las hormonas del embarazo bloquean la acción de la insulina. Esta diabetes gestacional, créanme, hay que atenderla mucho porque puede traer graves problemas durante el parto, durante el embarazo, durante el parto y graves problemas al recién nacido. Así, por ejemplo, estamos viendo que el embarazo ectópico, como habíamos dicho, es fuera de la cavidad uterina. Aquí podemos tenerlo dentro de la pared uterina, puede estar abdominal acá, puede ser tubárico, que es el más frecuente, en el istmo del útero aquí, el ovárico e incluso el cervical. Y ahí faltó el abdominal. Siguiendo con los trastornos del embarazo, por ejemplo, la hiperemesis grapídica, que son los vómitos incoercibles que muchas de ustedes han tenido. Vómitos incoercibles, vómitos intolerables, incluso que ocurren generalmente durante el primer embarazo con debilidad, imposibilidad de tomar nada o comer nada. Créanme que yo les he visto que están en muy mal estado general, muy mal estado. Usualmente se hacen tolerables y pasado el primer trimestre usualmente desaparece. La placenta previa, yo le voy a mostrar una imagen posteriormente aquí mismo. No es más que la implantación baja de la placenta. La placenta usualmente está implantada en el fondo uterino, en la parte de encima. Cuando la placenta está en una inserción baja, se denomina que la placenta está en la cercanía o ocluyendo el canal cervical. Es decir, que en el momento que esa señora se ponga de parto, esa placenta va a estar ocluyendo o tapando la posibilidad de que el niño salga. La sintomatología usual de esa placenta previa son sangramientos durante el embarazo, indoloro, de sangre roja brillante, es decir, la mujer que se despierta a las 2 o las 3 de la mañana y se encuentra que está en un charco de sangre, que ella no sintió dolor en absoluto y que la sangre es fresca. Esa es la placenta previa. El abruptio placentae o desprendimiento prematuro de la placenta no mucenta, créanme que es muy grave. Eso da el traste inmediatamente con la vida del niño si se hace un desprendimiento de la placenta. ¿Qué significa eso? La placenta usualmente está alimentando al niño hasta que el niño es expulsado, se corta el ligamento umbilical y la placenta sale posteriormente, pero aún está adherida a las paredes uterinas. Cuando ocurre el desprendimiento prematuro de la placenta, significa que el niño, estando aún dentro del útero de esa placenta, se forma un coágulo entre ella y el útero y desprende. La placenta, que emite ramificaciones para entrar dentro del útero y tomar los nutrientes de ahí, no puede tomar los nutrientes ni la sangre. Luego entonces se compromete la vida de ese nené, de ese feto. Y además puede producir después, por esa acumulación de ese coágulo, hasta trastornos de la coagulación después que son brutales y desencadenan la muerte. La infertilidad, que es la incapacidad de concebir en el periodo de un año, es uno de los trastornos que existen durante el embarazo y además como paciente ginecológico. La incompatibilidad URH, ya hemos hablado en ella en muchas ocasiones, sucede con madres RH negativo, esposos RH positivo, y que ese producto de la concepción, ese niño que deviene de ese matrimonio, vienen con RH positivo. La madre produce anticuerpos contra ese presumible cuerpo extraño que tiene en su interior, y esto es capaz de producir la lisis o destrucción de los glóbulos rojos. El niño nace con una anemia hemolítica, el niño nace con una ictericia, pero bueno, generalmente suceden en embarazos progresivos. En un segundo embarazo más que en un primero, un tercer embarazo más que en un segundo. Y usualmente a partir de las 28 semanas, cuando ya se detecta definitivamente que esa madre es negativa, que el esposo es positivo y que el niño puede venir siendo positivo, ya se le administra esta vacuna de Rowans, que pretende desensibilizar a la madre. Además, esta vacuna se pone cuando existe un aborto, cuando existe la expulsión de un feto muerto, cuando se le hace una amniocentesis, que es perforar la pared uterina y la pared amniótica además para tomar el líquido amniótico. Y eso puede acelerar la posibilidad de una eritroblastosis fetal. También se administra el Roban, que es el nombre comercial de
de esta vacuna que se pone. La placenta previa, que aquí la tenemos, realmente fíjense cuál es el sitio normal donde se inserta la placenta. Cuando se hay placenta previa, esta es una variedad de placenta previa que es una inserción baja de la placenta. No está ocurriendo el canal cervical, que es este de aquí. Quiere decir, cuando vaya a parir, ese niño puede nacer por vía natural. La placenta previa parcial, que es esta, fíjense que ya la placenta aquí está ocurriendo parte del canal cervical. Ya cuando esto sucede, ya sí es tributario de una cesárea siempre. Y la placenta previa total, miren la placenta aquí donde está ocurriendo el canal cervical. Si esa señora se pone de parto, la placenta va a salir primero y por supuesto el niño se va a quedar sin nutrientes y sin sangre, sin oxígeno en el interior del útero. Eso produce la muerte fetal. Eso hay que cogerle y hacerle cesárea. Siempre cuando se diagnostica una placenta previa, excepción hecha de la excepción baja placentaria, que se observa con mucho cuidado, pero con el bisturí puesto en la frente, se hacen cesárea. Esta es la placenta de los abruptos placentae. Fíjense que aquí la placenta, miren dónde está, acá. Y la placenta usualmente la placenta, está adherida aquí a las paredes uterinas. ¿Qué sucede? Miren la placenta aquí, perdón, la estoy poniendo mal. La placenta es esto. ¿Qué sucede? Se forma un hematoma aquí, que es esto que estamos haciendo, y desprende la placenta de la pared uterina. Luego entonces ese niño se encuentra en una hipoxia porque no se le está administrando oxígeno y hay que sacarlo con premura. Todo con el riesgo que se corre de que exista una muerte fetal, además de los trastornos que puede causar después. Si esa mujer está en periodo expulsivo, se deja parir, pero que el parto sea inminente. El parto es el proceso en el que el útero, a través de las contracciones, trata de desembarazarse de esa cosa que tiene dentro, de ese fetico que va a ser recién nacido posteriormente. Es decir, las contracciones uterinas, bajo el influjo de las hormonas que se producen, es capaz de producir esa expulsión. Así entonces el parto se considera que tiene 3 grandes etapas. La etapa de borramiento y dilatación, que es cuando el cuello del útero, que era largo o grande, se torna más chico y se logra expulsar y se logra dilatar. Segundo, la expulsión, que es la expulsión fetal. Y tercero es el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Les voy a explicar muy poquito sobre cada una de estas etapas. Las etapas del parto, las contracciones uterinas presionan el fondo uterino para que ese fondo uterino traiga el nené al canal del parto. Aquí ya comienza el cuello del útero, que últimamente era largo, duro, posterior. Se empieza a tornar el cuello del útero, está aquí, ya apenas se ve, se empieza a tornar blando, a abrirse y anterior. Ya entonces cuando empieza a abrirse ya comienza a ser la dilatación que se denomina, que aquí lo tenemos muy bien claro aquí. Cuando una vez que se ha producido esa dilatación, ya entonces ya el nené toma el canal del parto y se produce el periodo expulsivo que se llama. Esas contracciones uterinas continúan para expulsar ese nené, para darle su vía a través del canal del parto. Ya una vez expulsado el nené, se corta el cordón umbilical, ya el nené estando en el exterior, y la placenta aún se queda adentro, que es lo que después se produce el alumbramiento, que es el hematoma que se produce en la placenta, que no debió producirse en el desprendimiento prematuro de la placenta no inserta, porque la señora no había parido. Aquí ya se produce el desprendimiento, se tira de aquí y se aprieta o se ejerce presión sobre el fondo uterino y ya se produce el periodo de alumbramiento. Cuidado con ustedes que en algún momento tengan que hacer algún parto, no estar tironeando si no hace falta de la placenta, porque definitivamente eso puede romper la placenta. Usted considerar que se ha producido la expulsión completa de ella y realmente existir restos placentarios ahí que pueden traer complicaciones después, que pueden llegar a sangramiento, infecciones puerperales, etc. El puerperio es el periodo que se sucede una vez se ha producido ya el alumbramiento. Ya comienza, se produce el alumbramiento las 6 semanas posteriores. Algunos consideran que son 4. Lo de cierto es que son 6, que es cuando la señora recupera otra vez los valores normales o sus funciones normales de antes de haber salido embarazada. Así entonces, el útero se va contrayendo para regresar sus productos a valores normales. La mama, todo lo contrario, la mama se incrementa para dar el breastfeeding, la lactancia materna al nené. Ahí se produce algún sangramiento materno que generalmente va desapareciendo, e incluso todavía existen algunas contracciones, que es ese útero cuando se está contrayendo para venir a reducirse, a regresar a su tamaño normal. Entonces,
Cuando ya la señora viene a consulta puerperal, ya se ve esa involución uterina que se ve precisamente, si hay sangramiento, sobre todo que necesita fetidez. Y además de eso se le explica cómo ha de ser el proceder después con la atención de recién nacido, etc. Algunos de los procederes obstétricos que se hacen, que ustedes han oído mencionar, es la amniocentesis, eso mismo que oímos hablar, que es la extracción de líquido amniótico con fines de estudio, con fines de estudiar si existe una formación congénita, una serie de cosas. Créanme que es muy útil. La amniotomía es la señora está ya con dilatación y realmente se está demorando el parto. Cuando usted hace el tacto vaginal se secciona que la señora tiene dilatación, pero sin embargo las bolsas están sanas todavía. Con un instrumento punzante se introduce ese instrumento y se le rompe la fuente, se le rompe la bolsa, siempre teniendo cuidado toda una serie de sucesos que pueden avecinarse. Eso debe hacerlo un obstetra. Y la amnioscopía es cuando existe esa propia dilatación y se pasa un instrumento óptico a través de la dilatación cervical esa para poder ver la superficie de la membrana amniótica y el líquido amniótico que está por detrás. Eso nos ofrece mucho alcance. Incluso cuando el líquido meconial, que es el líquido que deviene de cuando el niño se ha hecho caca dentro de la barriga porque ha tenido hipoxia, porque le ha faltado el oxígeno, nosotros podemos verlo a través de ahí y nos da a nosotros pronósticos sobre qué debemos hacer. La contracepción, la definición realmente es la prevención voluntaria del embarazo. Es decir, es el evitar salir embarazada. Debe revisarse con la madre antes de su salida hospitalaria. Generalmente se le habla a la madre sobre cómo va a protegerse para no salir embarazada antes de la propia salida del discharge, el alta hospitalaria, cuando también debe hablarse sobre enfermedades de transmisión sexual. Así se describen dos grandes grupos de contraceptivos que yo no los voy a mencionar todos, que son los que no necesitan prescripción, es decir, los que están al alcance de todo el mundo, y los que sí la necesitan. Los primeros, el condón masculino, el condón femenino, las espumas detergentes, las cremas espermicidas, esponjas vaginales, la abstinencia sexual. Ya hoy la tableta del día después, que no es un método anticonceptivo, todo lo contrario, pero bueno, se menciona en este caso, ya está al alcance de todos, ya incluso las tabletas anticonceptivas se está más al alcance, aún a pesar de que en nuestros países sí están al alcance de todos. Y por prescripción médica, por ejemplo, son la contracepción hormonal, sea en forma de píldora, de implante, diafragmas con espermicidas, dispositivos intrauterinos, diafragmas, etc. Y existe una tercera vía, que es la vía definitiva, que es la esterilización quirúrgica, sea masculina o femenina, muy fácil en las dos, muy fácil, muy fácil. Aquí tienen una vista sobre los dispositivos, los contraceptivos más frecuentes, aun a pesar de que no todos lo van a estar ahí, todos no van a verlo. Y esto, por ejemplo, es cuando se produce una esterilización quirúrgica o salpingotomía. Cuando se produce la salpingectomía, lo que se hace es, como ustedes lo tienen aquí, como lo ven aquí, se toma la trompa con una pinza realmente aquí, con otra pinza aquí, se corta en el centro, aquí se anuda y aquí se vuelve a anudar. Quiere decir que no solamente se han cortado las trompas, sino se han anudado. Aquí, por ejemplo, existen tres métodos. Ese que yo le estoy describiendo es este que está aquí en el medio. Hay otro que se cauteriza, que se quema. Y esto tiene la garantía de que cuando tú lo quemas aquí, se produce un tejido cicatricial aquí en la luz de la trompa, en el orificio de la trompa, que cierra, ocluye ese orificio de la trompa y impide que pase un espermatozoide por ahí. Este es el forma de vendas que lo que se hace es coaptar o ligar la trompa. En algún momento puede distenderse, estirarse esta aplicatura o ligadura y puede ser que pueda reconvenirse. Es decir, en un orden de utilidad, estos dos tienen casi un 100%, yo diría 100%, no casi un 100%, 100%, y a largo plazo puede tener algún margen de permeabilización de la trompa. Ahora, la ginecología, que es la segunda parte del estudio de este capítulo, tiene que ver con las enfermedades de las mamas y el sistema reproductor femenino. Como lo habíamos dicho anteriormente, no mencionamos la enfermedad de la mama. Y se recomienda que se comience el cuidado ginecológico entre los 3 y 15 años, no importa el estado que tenga la niña. Lógico es inferir que a esa edad las niñas sean fértiles, sean vírgenes,
pero nosotros no se va a hacer examen vaginal, no se va a hacer un examen ginecológico, es hacer el ultrasonido, es hacer la palpación abdominal, es dar algunas orientaciones y sobre todo incluso se le administra o se le puede administrar ya a esa fecha la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una de las causas conocidas que produce el cáncer cervicuterino. La toma de muestras del test del Papa Nicolau. Las mujeres en edad fértil tienen mucha posibilidad de adquirir el cáncer cervicuterino, que por lo demás no solamente que es prevenible, sino que incluso que puede ser tratable en etapas precoces de ese cáncer con un resultado satisfactorio, enormemente fenomenal, bueno, de modo que es importante que las mujeres conozcan realmente la relevancia que tiene ese Papa Nicolau. Pero más de las veces las mujeres son remisas a aceptarlo, etc. Las mujeres en edad fértil deben al menos hacerse un examen ginecológico una vez al año. Son muchos los criterios que avalan que eso tiene un efecto muy bueno a largo plazo. Pero sobre todo las que hayan tenido un cáncer genital anterior, con mucha más razón deben verse todos los años y todos los años hacerse un Papa Nicolau. Aquí yo les brindo un link para que ustedes vean sobre la técnica de toma del Papa Nicolau, pero sobre todo les hago el hincapié que esa técnica está muy buena, ese vídeo está muy bueno, pero tiene sus cosas como todo el vídeo que no se utiliza en Estados Unidos. No pude encontrar algo que se utilizara en Estados Unidos para que ustedes verificaran los documentos que necesitan llenar aquí, cómo se hace la toma de muestra aquí. Lo de cierto es que la técnica de la toma de la muestra, que es lo que me preocupa a mí o lo que me interesa a mí, está muy bien condicionado y está muy bien reflejado. Ahora, criterios de Papa Nicolau. ¿Cuándo hacer Papa Nicolau o cuándo no? Siempre que la mujer tenga vida sexual útil, ya se puede hacer el Papa Nicolau. Pasado los 21 años, ya la señora debe hacerse Papa Nicolau. Si tiene historia familiar de cáncer ginecológico, durante los primeros tiempos debe hacérselo al menos todos los años. Si la señora tuvo un cáncer ginecológico anterior, aun cuando se haya hecho histerectomía, es decir, se le haya sacado el útero, debe hacérselo todos los años. Si no concurren todas esas circunstancias, que no tenga antecedente familiar y ella tampoco tuvo un cáncer ginecológico, puede hacerse en un periodo de cada 3 y hasta 5 años. Incluso muchos alegan que cada 5 años es una etapa muy buena para hacerse esta repetición o esta evolución del Papa Nicolau. En cualquier señora se hace cada 5 años entre los 35 y los 30 y 65 años. Pasados los 65 años, habiendo tenido PAP normal durante las últimas tomas que coincidieran con 10 años en el transcurso de su vida, ya no es necesario repetirlo más. Es decir, a los 65 años, cuando anteriormente durante 10 años le resultó ser negativo a la señora. Si ha tenido un cáncer de cervix, se vuelve a insistir, el test debe seguirse realizando al menos durante 20 años posterior a haberle tenido ese cáncer de cervix. Si no es necesaria la histerectomía por otras causas ginecológicas, por ejemplo, porque se haya hecho una histerectomía porque tiene un fibroma, se haya hecho una histerectomía por sangramiento genital, nada relativo con el cáncer, se haya hecho una histerectomía por una rotura uterina durante el parto, nada que ver con el cáncer, no es necesario, después que se ha hecho la histerectomía, volverlo a repetir. Si la histerectomía fue subtotal, es decir, dejaron el cuello por cualquier causa, corre el mismo criterio anterior, es decir, si es por cáncer ginecológico, si es por cáncer de cuerpo uterino, tiene que definitivamente seguir haciéndose o debe seguirse haciendo el Papa Nicolau. Si es por otras causas y pasan los 65 años y en los últimos 10 años no ha tenido nada, no es necesario que siga incidiendo sobre el Papa Nicolau. El papiloma virus o el virus del papiloma humano. Les decía que está demostrado que es capaz de producir el cáncer cervicuterino. Todas las cepas no son capaces de producir el cáncer cervicuterino, ni toda la vacuna que se administra es capaz de evitar el cáncer cervicuterino, pero sí al menos 2 de las cepas que se administran a través de la vacuna sí previenen el cáncer cervicuterino, de modo que en términos estadísticos es muy buena la administración de esta vacuna del papilomavirus, que usualmente se pone a partir de puede ponerse de los 9 años, de 11 o 12 años a las niñas y niños, porque tenemos el criterio que solamente las niñas, pero a los niños también le da el papilomavirus y son capaces de transmitirlo y son capaces además de transmitírselo a una niña, a una jovencita, a
a una adulta que sea capaz de incubar un cáncer cervicuterino. Se administra la primera vez, a los 2 meses se administra una segunda dosis y a los 6 meses de haber administrado la primera dosis se administra una tercera dosis. La circuncisión femenina. El libro de ustedes lo trae y yo lo comento, aun cuando para mí resulta ser una rareza. En estos sitios yo no he visto ninguna. Cuando estuve trabajando en África, sí vi mucha la circuncisión femenina. Es decir, un individuo cualquiera de la tribu, generalmente para nosotros el nombre es chamán, allá tiene otro nombre como el curandero, el santero, como le decían, no sé. Pero el individuo que se dedica a estos menesteres en la tribu, con un cuchillo cualquiera, con un instrumento cortante cualquiera, le cortaban a las niñas el clítoris. Ustedes imaginan cómo llegaban aquellas niñas dando gritos a la consulta con un hilillo de sangre constante, y de modo que incluso para poder coartar a todo aquel sangramiento usted tenía que administrarle sedantes a aquella niña, tenía que administrarle anestesia porque era un dolor tan brutal y un sangramiento tan brutal que aquella niña no había quien la tocara. Créanme que incluso yo operé, que pesó 5 kilos y tanto, un quiste de inclusión de clítoris en ese sitio. Créanme que eso es dramático, eso es aborrecible. Eso lo que hacen es retirarle el prepucio, es decir, cortar el clítoris. Pero además de eso, cortar el clítoris puede ser la cloridectomía, que eso yo al menos no la realicé nunca en mi vida como obstetra. Se le retira el prepucio en ocasiones, se le retira el clítoris, el labio menor y la porción de los mayores. Esto es traumático, esto ni hablarlo es bonito, pero es que definitivamente ustedes lo tienen ahí. La mama. Aquí tienen un corte sagital de la mama que incluye la grasa mamaria, incluye la barrilla costal que está por detrás, la areola y el pezón, los senos galactóforos que son los que acumulan la leche una vez después, los lobulillos glandulares, etc. Eso pudieran estudiarse. El autoexamen de mama ustedes pueden y deben hacerse. Aún a pesar de que esto haya perdido importancia y ya no se enfatice mucho en ello, por la aparición o incidencia que tiene la mamografía, no está de más que se lo hagan. Eso, créanme que eso. Ahora, ¿cuándo tomar conciencia de que realmente puede existir un problema? Es cuando exista algún nódulo que ustedes toquen en la mama, alguna parte del tejido que ustedes encuentren gruesa, que ustedes encuentren de una consistencia dura, cuando tengan inflamación, calor, enrojecimiento, oscurecimiento, cambio en el tamaño o simetría o forma de la mama, cuando tengan la mama como llamada, que se denomina así, mama en corteza de naranja, es decir, que sea irregular la piel, cuando tenga picazón, escama, erupción en el pezón, desviación del pezón que no es simétrico con el anterior, con secreciones por el pezón, dolor en alguna mancha no descrita anteriormente, eso ya son signos de alarma que se deben tener en consideración. Existen muchos factores de riesgo para tener un cáncer mamario. La historia familiar, lesiones no cancerosas previas, ser de sexo femenino, porque es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, que se tenga por una consistencia dura del tejido mamario, es decir, usualmente que natural, por que esa señora tenga el tejido mamario mucho más duro, que hayan tenido una menarquia precoz, es decir, una menstruación prematura, que hayan tenido una menopausia tardía. Es que el asunto de que todo el influjo del estrógeno que estuvo trabajando durante esa menarquia tan precoz y durante esa larga estadía de la mujer en etapa fértil, pudo haber sido capaz de producir cambios celulares mamarios. Que tenga no hijo, que no haya tenido hijo o que lo haya tenido en etapa tardía, una ingesta forzada de alcohol, que sean sobre todo mucho más frecuentes en las blancas que en las negras, aún a pesar de que el cáncer de mama en personas muy jóvenes es más frecuente en los negros que en las señoras negras que en las señoras blancas, la obesidad, edad por encima de los 50, que se hayan hecho estudios genéticos y tengan presencia de 2 factores mutantes o 2 genes mutantes, que son lo que se le menciona. La terapia de reemplazo hormonal que se administra a las señoras menopáusicas, y eso después vamos a verlo. Los anticonceptivos hormonales, cualquiera sean píldoras, sean inyecciones, etc. Y radiaciones a edad temprana por cualquier patología que haya tenido. Ahora, las patologías más frecuentes del aparato genital femenino, trátese de la ginecología, porque no vamos a hablar de obstetricia, que llevamos a la patología. La infertilidad es muy frecuente, la incapacidad de concebir sin protección en el periodo de un año. Aún a pesar de que se estudia a la madre, siempre debe estudiarse a su pareja sexual, es decir, al esposo,
que en la más de las ocasiones es el causante de la infertilidad. La endometriosis es una causa de infertilidad y vamos a ver que los endometriosis, ciertos medicamentos son capaces de producir la no ovulación o infertilidad. La obstrucción tubaria, es decir, la obstrucción de las trompas de falopio provenientes de una enfermedad inflamatoria pelviana, son causas muy frecuentes de infertilidad. Problemas con la ovulación, que la señora no ovule, estrés crónico mantenido, adherencias posoperatorias que sean capaces de cerrar incluso la entrada de ese óvulo al infundíbulo y de iniciar su inmigración al encuentro con el espermatozoide. Tumores que existan, aún a pesar de que existen mucho más. Ahora, la menopausia, que lo que es la cesación de la actividad ovulatoria de la mujer. Es la cesación de la menstruación, es la cesación de la vida útil de la mujer. Y se considera que una señora está en la menopausia cuando ha tenido un año sin menstruación. Y les enfatizo un año porque alrededor en el periodo perimenopáusico se suceden etapas de que la señora tiene sangramiento, se pasa 3 meses sin tener sangramiento, al cuarto mes tiene un sangramiento, sea poco o sea a forma de hemorragias, pero todo este proceso deviene alrededor del periodo perimenopáusico. Usualmente la edad de aparición oscila entre los 35 y 58 años. Cuando yo lo estudiaba yo decía que era 45 más menos 10. Es decir, 45 menos 10 de los 35 y más 10 es hasta los 55. Lo es cierto que incluso pueden existir mujeres con 60 años y que tengan su menstruación todavía. Pueden ser dos tipos de menopausia. La menopausia natural, que es esa que estamos hablando, o la menopausia adquirida cuando se produce una oforectomía, quitamos los ovarios, cuando se produce el útero, quitamos el útero, es decir, por causas quirúrgicas. Los síntomas usuales son el sofoco, el nerviosismo, la fatiga, la apatía, la depresión, episodios de llanto, insomnio, palpitaciones, dolor de cabeza. Créanme que en ocasiones se les torna intolerable a la señora y en ese caso hay que hacerle una administración de terapias de reemplazo o terapia hormonal de reemplazo, que es administrar el estrógeno, que créanme soluciona mucho de los síntomas, mejora la calidad de vida de la mujer, disminuye los síntomas vasomotores, eso que dan sofoco, mejora la imagen de ella, previene el Alzheimer. Todo esto alrededor que se creó en un tiempo un cortejo sintomático, un cortejo de riesgo, como que estos terapia hormonal de reemplazo desencadenaba cáncer cervicuterino o cáncer uterino más que otra cosa y cáncer mamario más que otra cosa. Y es cierto, existen cánceres mamarios que son receptores de estrógeno, pero lo de cierto es que las ventajas positivas que ofrece son mucho más que las desventajas que tiene. De modo que una señora cuidándose apropiadamente, haciéndose su mamografía como regularmente, como se corresponde, puede muy bien utilizar esta hormona de terapia, esta hormona de reemplazo, esta terapia de reemplazo hormonal, perdón. La endometriosis. La endometriosis es tejido de endometrio, tejido uterino, en sitios anómalos. Es frecuente encontrarla en la trompa, en ovario, en el peritoneo. Es frecuente encontrarlo en asas intestinales, es decir, encima de un asa intestinal, incluso hasta en pulmón. Hay veces que la señora durante ese periodo menstrual tiene hemoptisis, expulsa sangre por la boca porque tiene una endometriosis o tejido uterino en el interior de ese pulmón. Es la llamada endometriosis, produce unos dolores frecuentes. Se utiliza mucho la tableta anticonceptiva, procedimientos quirúrgicos y tratamiento específico que existe para la endometriosis. El quiste y el cáncer de ovario. El quiste de ovario, usualmente ustedes saben que en el ovario, cuando se produce la puesta ovular, se queda el folículo ahí restante. Cuando eso no se produce, cuando esos folículos no producen la puesta ovular, se pueden ingurgitar de líquido, pueden crecer y pueden formar lo que se denomina quiste de ovario. Quiste de ovario que la mayoría de las veces no tienen evolución a la malignidad, aun cuando existen tumores de ovario que son provenientes de un quiste de ovario anterior. Estos quistes de ovario tienen complicaciones, pueden torcerse y necesitar cirugía de urgencia, pueden sangrar en el interior del quiste y necesitar cirugía de urgencia, pueden infectarse y necesitar cirugía de urgencia. Lo de cierto es que la mayoría de las veces los quistes de ovario son de hallazgo de una señora que se va a hacer una ecografía o un ultrasonido y se encuentra que tiene una masa abdominal
que solo se opera al menos en criterios ginecológicos cuando tienen 6 o más centímetros, o cuando han tenido alguna de las complicaciones estas que estamos hablando. Ahora, el cáncer de ovario es uno de los 8 cánceres más frecuentes que existe en la mujer. Generalmente se considera que es el cáncer de la mujer núbil, y le explico qué es esto. El cáncer del cuerpo uterino es mucho más frecuente en las mujeres que han parido anteriormente y que han tenido una vida sexual útil. El cáncer de ovario es mucho más frecuente en las mujeres vírgenes que no tuvieron relaciones maritales y que además no tuvieron parto o no procrearon. De ahí que sean tan frecuentes incluso en las monjas de convento, en las monjas de clausura, en las monjas en general, el cáncer de ovario. Pero no es porque las monjas tengan todas cáncer de ovario, significa que es mucho más frecuente que las mujeres vírgenes, que las mujeres núbiles tengan cáncer de ovario más que cáncer de cuerpo uterino. El tratamiento, desgraciadamente, cuando se diagnostica el cáncer de ovario, casi siempre es en etapa tardía, porque cursa sintomático la mayoría de las veces. Y hay que apurarse una vez que se ha diagnosticado. La enfermedad inflamatoria pelviana, estamos hablando de una inflamación pélvica, como comúnmente se le denomina, y esta inflamación pélvica resulta ser que es por contaminación que existe en los órganos genitales. Usualmente penetra a través de vagina y va ascendiendo para tomar todo el tracto reproductor femenino. Es mucho más frecuente que se produzcan por enfermedades de transmisión sexuales y por gérmenes que producen enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, la clamidia, etc. Usualmente las complicaciones que puede traer es que pueden debutar incluso con una peritonitis, puede provocar la muerte, además de la obstrucción tubaria y la infertilidad consecuente que va a tener. El tratamiento es antibiótico a gran escala. Estas son las enfermedades de transmisión sexual, es decir, el SIDA, la clamidia, el condiloma, la gonorrea, el herpes simple, el sífilis, la trichomona, que yo se las dejo para que ustedes se las lean, se las revisen y lean sobre ellas, que realmente ameritan, porque realmente han tenido un incremento notable en los últimos tiempos en Estados Unidos y en nuestros países. Ahora, vamos a estudiar la tercera parte, me estaba adelantando, los métodos y procedimientos, algunas de las cosas que se utilizan en la ginecología para poder que nos auxilien en el diagnóstico. La colposcopía, que es la vista a través de una imagen de la vagina y el cuello uterino. Es decir, estamos viendo a través de un microscopio, a través de lentes que tienen características especiales, el cuello y el cuerpo uterino, y nos sirve a nosotros para dirigir cuando vamos a hacer alguna biopsia, etc. La biopsia de endometrio, que se realiza comúnmente, sobre todo en pacientes posmenopáusicos que tengan sangramiento, en la mujer que tiene sangramiento inconversible que no se resuelve, se toma muestra de dentro del útero para saber cómo está ese endometrio. La biopsia por ponche de cuello, es decir, se toma una muestra pequeña del cuello uterino. La biopsia del cono cervical, eso se hace una cirugía cuando se hace una amputación por cualquier patología de cuello, y eso se toma para hacer una biopsia. La criocirugía, que es la cirugía que se efectúa cuando existen trastornos cervicales también, a expensas de temperaturas frías. El cultivo que se hace, se puede hacer cultivo Esmear de vaginal o cultivo Esmear de cuello, etc. La laparoscopía diagnóstica, que es uno de los métodos más eficaces, que ya no tiene tanto uso por cuenta de que el CT scan, el MRI, etc. Y la dilatación y curetaje del útero, que realmente es el legrado que se hace o la toma de muestra que se toma del interior del útero. Vamos a hablar un poco sobre pediatría. La pediatría es una cosa muy bonita, en la que yo estoy convencido de que ustedes se van a dedicar, muchos de ustedes. Y a Dios que sean bastante. Es decir, la rama de la medicina que estudia los recién nacidos. Los infantes, los niños y los adolescentes. Hasta que la persona llega a la edad adulta, que en Estados Unidos es a los 21 años. Luego, los niños aquí se pueden atender incluso con su propio pediatra cuando tienen 19, 20, 21 años. Si quieren atenderse con un médico adulto, pueden hacerlo también. Y la siguiente, el medical assistant, créanme que tiene un papel muy importante en la pediatría, porque ustedes saben que el niño es muy aprensivo, el niño tiene miedo, y el medical assistant es encargado las más de las veces de darle el sostén, de darle el apoyo, de darle incluso la confianza que ese niño requiere. Las funciones de un medical assistant es la toma de la historia clínica, hacer el examen de visión y oído, pesar a nené, indicarle los análisis laboratorios que el médico lo prescribe, medir el niño, tomarle el peso, inyectarlo, tomar signos vitales, etc. Usualmente, el primer análisis que se hace o el primer examen que se hace a un recién nacido, a un niño, es el recién nacido. Y hay un conteo que se llama un conteo de Apgar, porque Victoria Apgar, una investigadora, describió 5 grandes caracteres.
el tono muscular, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, la frecuencia respiratoria y la respuesta a los estímulos. Y a cada uno de estos 5 componentes le dio una puntuación de 0, 1 y 2. La suma de ellos debe llegar hasta 10. Cuando el niño nace muy bien, llega a 10. Entre 7 a 10, el niño está normal. Entre 5 a 7 mismo, el 7 es un poco que se comparte, el niño tiene moderada afectación y cuando está por debajo de 4 para abajo, el niño tiene realmente, amerita la atención urgente porque el niño puede tener complicaciones severas. La inmunización. La inmunización es algo controversial en Estados Unidos, aun cuando toda la población o la mayoría de la población considera que tiene efectos muy benéficos. Últimamente se han oído muchas voces que claman porque la inmunización es capaz de producir efectos colaterales en niños o efectos secundarios en los niños. Incluso existen grupos no despreciables de personas que consideran que la inmunización es capaz de producir todo este brote tan grande que existe de autismo en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que puede efectuarse que puede haber alguna quizás influencia, alguna inferencia, pero no, en absoluto. Todo lo contrario, los efectos son mucho mejores que todos los efectos nocivos que puedan tener. Así la vacunación son por 3 vías, por vía oral, por spray nasales o inyecciones. Producen signos semejantes a la infección, de ahí que esos niños tengan usualmente fiebre en los primeros días posteriores a hacerse una vacunación. Se debe tener cuidado con su almacenamiento, se deben seguir los requerimientos del productor, chequear las reacciones anteriores que pudo tener el niño, consultar muy bien con el padre, con la madre, con los progenitores, para precisar cuáles son sus efectos anteriores y sobre todo qué presunción tienen ellos de lo que puede hacer la vacuna. Porque por supuesto si no quieren es su hijo y están en la facultad de decidir. Existen elementos que se tienen que considerar siempre que usted vaya a poner la vacuna. Es decir, tiene que escribir en el registro médico electrónico el productor que lo hizo, el lote de la vacuna, la fecha de vencimiento de esa vacuna, el nombre, dirección y título de quien lo administre, información sobre la fecha en que se administró y toda una serie de detalles que necesitan escribirse. No es que usted lo conozca o lo revise, necesita escribirse. Así se debe tomar precauciones cuando se va a administrar una vacuna, como también como cuando se va a inyectar un nené. Lavado de manos, uso de guantes, selección del inyector o jeringa o jeringuilla, como queramos llamarle, adecuado para ese tipo de vacuna. La selección de la aguja según las dimensiones que tenga, según el tamaño, estatura, tamaño y peso que tenga ese nené. La inspección de la vacuna, verificar todos estos detalles que le estoy diciendo. Si se necesita reconstruirse porque hay que administrar algún diluyente a la vacuna, hay que precisar eso. No se debe, esa vacuna hay veces que se procesa la vacuna y que la vacuna se puede administrar 2 dosis y si ya se desecha la segunda dosis o no se utiliza la segunda dosis, eso no se puede utilizar. Es decir, no se puede preparar con antelación. El liofilizado no se puede preparar con antelación. La vacuna para cuando pueda suceder eso en días sucesivos, en días posteriores. Etiquetearla correctamente y nunca mezclar vacunas de diferentes procedencias o diferentes tipos de vacunas. Ahora, inyectar a los niños hay que inmovilizarlos más de las veces para evitar que tengan lesiones en los niños y para hacer técnicamente más fácil el procedimiento. Explicarle proceder a los padres. Explicar que él tiene reacciones adversas, las inyecciones como las vacunas, que son locales a nivel local, que puede existir un rash, eritema, picazón, escozor local, factores sistémicos, incluso la fiebre es uno de los signos sistémicos que produce, e incluso algunos pueden ser alérgicos a algún tipo de vacunación, y se debe precisar todo esto y que los padres estén sobre aviso sobre estos detalles para si acaso sucederse en un periodo posterior a haberse vacunado o haber estado en casa, puedan acudir a un centro de emergencia con seguridad. Y la seguridad de la vacunación es administrarle a los padres todo el conocimiento suficiente para que ellos logren tener. Aquí yo le puse el esquema de vacunación que tiene su libro para que ustedes se lo lean. Aquí pueden verlo poco, pero en su libro está muy claro. El patrón de crecimiento. Ustedes sí han visto que en pediatría sí siempre se sigue con el patrón de crecimiento y el niño se pesa y se mide todas las veces que vaya a la consulta porque tenga alguna patología o porque vaya a su consulta normal de chequeo por niño saludable, etc. Es decir, el longitud y el peso debe buscarse en el chart, la longitud y el peso que están usualmente cuando existe un chart para eso en el eje vertical y la edad en meses está en el eje horizontal. Hay que medirle
Se deben utilizar instrumentos apropiados para medir esa altura y ese peso. Se debe medir la circunferencia cefálica al menos hasta los 36 meses y luego posteriormente a partir de los 6 años porque existen patologías que en ese momento lo aconsejan. Circunferencia torácica no siempre se hace, solo se hace en algunos casos cuando el médico lo prescribe por alguna causa en específica. Es importante que se detecten los fallos estos que existen en el crecimiento infantil, que se denominan a sí mismos failure to thrive, o fallos en el crecimiento, de modo que si se hace precozmente pueden tener solución muchos factores determinantes o muchas patologías determinantes de este fallo en el crecimiento que hubo. Entonces, se indican todas las tablas de crecimiento, eso todo debe hacerse. Cuando se hace una consulta de pediatría, deben seguirse tablas de crecimiento, esos patrones de crecimiento. Aquí, por ejemplo, yo le puse de ejemplo la que usualmente se utiliza en el sexo femenino y la que se utiliza en el sexo masculino. ¿Qué sucede? Que estas tablas de crecimiento son dependientes del niño promedio norteamericano. Esto no es extrapolable a nuestros países. Normalmente allá, el niño americano, ustedes saben, no sé si será el McDonald's, será la mejor alimentación que hay aquí, lógico, suponer, tienen un crecimiento mayor que los que un niño que vive en nuestros países de origen. Luego, entonces, esto no es comparable, los nuestros van a estar por debajo, van a tener un subcrecimiento en relación a ellos, que no realmente sea de típica patología. Ahora, los signos vitales se le toman al niño también, por supuesto, como se le toman al adulto. La temperatura, hay que tratar de evitar los termómetros de mercurio porque son capaces de romperse y producir vapores de mercurio que de inhalarlo los niños pueden ser nefastos para la salud. Pueden producir reacciones secundarias que pueden ser malas realmente. Así la temperatura oral es muy recomendable para los niños por encima de 5 años. Para encima de niños de 2 años también que no tengan otitis media o impacto de cerumen, se utiliza mucho la temperatura aural, es decir, la que está en las aurículas, que se hace, necesita generalmente un equipo más sofisticado, pero siempre que no tenga una otitis media que incremente la temperatura en ese lugar o no tenga un impacto de cerumen, es decir, que no tenga sucios los oídos de modo que pueda percibirse el calor por encima de ellos. Se hace sobre la membrana timpánica. La rectal es la más fiel hasta los 2 años. Se debe utilizar siempre teniendo mucho cuidado de producir que el niño esté inmóvil porque somos capaces de perforar el intestino incluso, midiendo la temperatura de ese tipo. Sobre todo también se debe evitar cuando existe cirugía en el recto y además de eso cuando tiene diarrea nené. El axilar es con mucho el que más se usa, porque es el menos intrusivo, es el que menos aprehensión le crea al niño y le crea a los padres y le crea a todos los adultos que están alrededor de ellos. Y el temporal es que realmente se utiliza un equipo también muy sofisticado que no siempre se considera que esté al alcance de todos. Se usa mucho, sobre todo en lugares que tengan un alto nivel de salud, por cuenta de que tengan más capital para poder comprar estos equipos que son mucho más costosos. El pulso, usualmente en los niños, el que se toma es el pulso apical. El pulso apical está a nivel del quinto espacio intercostal, se toma con un estetoscopio y en la línea medio clavicular, es decir, aquí en este sitio aproximadamente, y nos da a nosotros la frecuencia respiratoria que debe tomarse en términos de un minuto completo, no en intervalos de 15 segundos ni de 30 segundos. Usualmente esta frecuencia cardíaca central disminuye con la edad. La frecuencia respiratoria se hace igual que se hace en el adulto, es decir, viendo los movimientos respiratorios, y la presión arterial no se toma a menos que el médico lo indique. Existen otros procedimientos, por ejemplo, como que debe saber un medical assistant, como es la colección de orina, cómo recoger orina en un niño recién nacido, en un infante de 9 meses, cómo recoger la orina, cómo hacer un pesquisaje auditivo, cómo hacer un pesquisaje visual. Son realmente faenas que debe llevar un medical assistant. Ahora, enfermedades comunes en la infancia. La otitis media es una enfermedad muy frecuente y cuando nosotros dimos, recuerden ustedes que dimos fisiopatología, dijimos que la trompa de Eustaquio está rectificada en estos niños de menores de 1 año y es muy frecuente que los catarros comunes logren contaminar y producir una otitis media. Se ve cuando usted hace un fondo, usted revisa el oído, usted hace la visión del tímpano se encuentra enrojecido, protuberante, etc. La segunda patología más frecuente es el catarro común. Es el catarro que le da a todo el mundo, que tienen descarga nasal, que tienen estornudo, que tienen tos, tienen fiebre, y el tratamiento es la ingestión de líquido. Se encuentra también frecuentemente la amigdalitis
o infección de la garganta. Infección de la garganta que usualmente por los estreptococos debe atenderse, debe administrarse antibiótico y produce fiebre, dolor de garganta, dificultad para la deglución, pérdida de peso, pobrecito, exudado faríngeo, blanquecino. Los niños se quejan mucho con eso. La pediculosis o piojo es muy frecuente por un pediculus capitis que lo tengan en la cabeza y sobre todo niños que asisten a cuidado con otro tipo de niños. El tratamiento es con pediculicidas, es un tratamiento sencillo, siempre teniendo cuidado de que todas las ropas y todos los enseres que el niño utiliza han de también limpiarse. El asma bronquial se ha incrementado notablemente. Se ha incrementado notablemente según describen los libros. Yo definitivamente no estoy en punto de considerar el criterio este, ni mucho menos. Lo que sí sé es que aquí en Estados Unidos se produce menos asma bronquial que en nuestros países por menos polución ambiental que existe, por toda una serie de causas más que existen. Se producen por alergenos como el polen, ácaros en el polvo, cucarachas, moho, caspa de animales, irritantes de humo por la polución ambiental, por químicos que se mantienen en el aire, olores fuertes, por los propios medicamentos, por condiciones extremas de tiempo, cambios bruscos de tiempo, por ejercicios que son capaces de producirlo, por el estrés. Y el tratamiento usualmente es evitar las causas que producen esa asma bronquial, inmunoterapia e incluso terapias alternativas que están resultando bastante promisorias. La toferina es una enfermedad bacteriana contagiosa que puede devenir si no se trata con atención, si no se trata meticulosamente, puede venir en neumonías, en convulsiones, encefalopatías, incluso muerte. El virus sincitial respiratorio imita un catarro común. Y el tratamiento que realmente se administra es el tratamiento sintomático que se le administra a un catarro común, siempre teniendo una observación. Y consideramos un virus sincicial respiratorio las más de las veces cuando se han hecho estudios virológicos. Si no, pasa como un catarro común. La llamada quinta enfermedad, que también es una enfermedad respiratoria, que se adquiere a través de la gota de Fluger, y realmente se produce un rash brillante aquí en el mentón, en la parte interior de los brazos y en las piernas, con dolor de garganta, con fiebre, pérdida de apetito y no lleva tratamiento tampoco. Existe un llamado síndrome de manos, pies y boca, que también es muy frecuente cuando los niños se asocian en daycare, etc., que se transmite por la saliva y alguna secreción que tenga de heridas abiertas o expuestas. Y usualmente pues produce pérdida de apetito, dolor de garganta, fiebre, etc. Y tampoco se administra nada. La escarlatina, que es una fiebre que da, que usualmente se produce un enrojecimiento de la piel, sobre todo a nivel del cuello, de la ingle, en la región interior, inferior acá del abdomen, etc., que no se hace nada más que hacerle, manejar al niño con lavado de manos frecuente, las toallas, su ropa en general, etc. La circuncisión masculina. La circuncisión masculina estuve leyendo en su libro y como yo precisamente puedo no estar muy de acuerdo con lo que incluyen, pues apenas voy a comentar porque en el libro usted dice que hasta el 79% de los niños en Estados Unidos están circuncidados. Yo no creo que esa estadística se corresponda realmente a la población de Estados Unidos. Se circuncidan realmente los judíos, la más de las veces, siempre, los judíos siempre, pero no creo que el 79% de los niños en los primeros días de vida en Estados Unidos se circunciden. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que es cierto es que la eliminación quirúrgica de prepucio, que arguyen que sea por causas higiénicas. Ahora, la tercera parte de la clase realmente lo que vamos a dar es sobre exámenes y procederes que se utilizan, que vamos a mencionar algunos cuando conociendo incluso de que existen exámenes y procederes que son comunes a muchas especialidades, que son comunes a muchos sistemas y órganos, y que no tiene sentido realmente estar trabajando mucho sobre eso porque eso es de indicación médica. Pero de todo modo, en el sistema integumentario, que es piel y todos los anexos que tiene la piel, se hace biopsia de lesiones, se hace cultivo de lesiones, se abren pruebas alérgicas, como por ejemplo las pruebas percutáneas, que son las pruebas esas simultáneas, muchas que se hace, que se le administra un antígeno a ese nené o a ese niño, para ver cuál es su reacción anticuerpo y ver a qué es lo que es sensible o no. También eso se puede hacer a través de parche, también se puede hacer a través de pruebas intradérmicas, lo mismo que se está haciendo con esas pruebas simultáneas todas. En el sistema neurológico se hacen radiografías, se hacen MRI, se hacen CT scan, se hace punción lumbar, se hace chequeo de los reflejos, se hacen electromiografías, se hacen conducciones nerviosas, electroencefalogramas. Para el ojo se mide la agudeza visual, se instilan gotas, que debe saber la instilación de gotas, el medical assistant debe saber hacer unificación ocular para el hecho que se haya que tratar de remover un órgano extraño.
se le colocan parches a ese nené. Para el auditivo se determina la agudeza auditiva, se le hacen irrigaciones también auriculares, se hace audiometría, se hacen instilaciones o gotitas celulares, se hace limpieza de los oídos. En la nariz se utiliza el espéculo nasal y el medical assistant debe conocerlo. Se cauterizan cuando existen epístasis o sangramientos nasales. Se instilan gotas a través o sustancias. En el sistema respiratorio se hace irrigación nasal, se hace en radiografía también, se administra oxígeno por cánula, se hace una osimetría que debe conocerlo como hacerlo un medical assistant, se hace en espirometría que también debe conocerlo un medical assistant. En el sistema circulatorio se hace química sanguínea, se hacen estudios de coagulación, se hace conteo sanguíneo completo, se hacen estudios diferenciales, se hacen eritrosedimentación, se hace conteo de plaquetas, se hacen factores de coagulación que no lo puse aquí, se hacen perfiles lipídicos, estudio de la función hepática, el perfil tiroideo. Sistema musculoesquelético, se hace goniometría. La goniometría no es otra cosa que esas reglas que ustedes ven que articulan así en el frente, a ver cómo ustedes logran verlo aquí, que articulan así en el frente, y que mide el grado o el rango de movimiento que puede tener una articulación. Se hace radiografía, densimetría ósea para saber el grado que puede existir de osteoporosis o no, el CT scan, los MRI, los survey óseo, la colocación y retiro de férulas que debe conocer, o al menos cómo asistirla a un medical assistant. Se hace en el sistema digestivo, radiografía, fluoroscopía, endoscopía, esófago, gastroduodenoscopía, endoscopía en general. Colon por enema, colonoscopía, rectosimoidoscopía, FOBT, que no es otra cosa que sangre oculta en heces fecales, muy bueno para hacer el pesquisaje del cáncer colorectal. Y por último, en el sistema urinario se hacen orina, pielografía endovenosa, cateterización urinaria, uretrocistografía, cistoscopía, orinas en 24 horas, parciales de orina, etc. Bueno, estos son algunos de los temas que debíamos tratar hoy. Ya dejamos para la próxima clase, que también es extensa. Si tienen algún problema, no dejen de comunicarse conmigo. Le doy muchas gracias.